Hola, ¿qué tal? Yo soy Bárbara y esto es Voces de Herencia. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Felicia Matos. Mira, Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Felicia Matos, abuela de Bárbara. Esta nieta mía es increíble, que Dios la bendiga. Solamente a ella se le ha ocurrido eh, hacer esta pequeña, ¿cómo podemos decir? Historia, ¿cómo se dice? Biografía, ¿qué se dice? algo así. ¿Verdad? Sí. Como en ese tiempo prohibido, o sea, era prohibido totalmente, o sea, para los adolescentes, no como ahora, que los muchachos empiezan a tener, vamos a decir, relaciones amorosas temprano. No, en ese tiempo era prohibido, pero yo no, a mí no me interesaba para nada. Yo lo que quería era trabajar, producir dinero para ayudar a los gastos de la casa de mi mamá. No pretendía a nadie. No, en serio, así de jovencita, de adolescente. No, mis primas sí tenían pretendientes, pero sobre todo la que más resaltaba siempre era Belén. No fui una adolescente que le interesaran los muchachos. No fui así. Y sí, casi todas las muchachas, estaba Lucrecia, Esperanza, Yolanda fue la primera que se enamoró. Y se enamoró de un primo. Pero usted nos ha echado un cuentico por ahí de un Pero italiano. ya yo tenía 22 años, ya yo me había ido, imagínate, ya era adulta, ya. Me fui para Caracas a trabajar, porque en la hacienda trabajamos, pero ganábamos muy poco. Yo recuerdo que yo ganaba 60 bolívares mensual, y mi mamá también 60 bolívares mensual. Bueno, eso no alcanzaba para comprar, tú sabes, los víveres secos, pues, porque lo demás era de los conucos. Claro. Pero en verdad que nunca fui interesada, no me gustaban las fiestas, no sé, esa era mi manera era mi personalidad, pues. Y entonces cuando había fiestas, lo que más me gustaba a mí era cuando habían joropos, eso sí me encantaba. Pero de resto, por ejemplo, las otras fiestas así con música de conjuntos, porque habían conjuntos musicales. Y cuando hacían una fiesta que invitaban a las muchachas de todas las casas, las primas mías se volvían locas. Hola, buenos días. Si yo no iba, a ella no la dejaban ir. Entonces era el fastidio. A mí me fastidiaba porque entonces, a mí no me decían Felicia, ni Feli, a mí me decían Negra. Negra, vamos, pero vamos para la fiesta. Y siempre terminaba yendo a las fiestas porque si no, no la dejaban ir a ella. Pero no era porque a mí me gustara. Bueno, eso fue increíble. Sabes que nosotros éramos un grupo de muchachas, todas del interior, que trabajábamos en casa de familia. Y nos conocimos y hicimos amistad con una muchacha que eran de Cupo. Y creo que ese es un pueblito que queda en el estado Miranda. Fue la familia que nosotros tuvimos en Caracas. Pues nosotros éramos muy jóvenes todas y estábamos solas en Caracas. Nosotros subíamos los fines de semana cuando estábamos libres, subíamos para el teleférico. Estaba de moda el teleférico, estaba recién inaugurado, podemos decirlo así, el hotel. Y había una terraza cerca de la pista de hielo, una terraza donde presentaban música en vivo los fines de semana. Nosotros íbamos y después que pasábamos el día a veces paseando por ahí, las muchachas a veces se metían en la pista de hielo, yo nunca me metí en la pista de hielo. Había un conjunto de música, vamos a decir, de música popular. Y Gilberto era un muchacho, yo creo que él tendría como unos 20 años. Él tocaba la tumbadora, pero él era un relleno, ¿entiendes? Él no era contratado por el conjunto, sino que él estaba ahí. Cuando faltaba el que tocaba la tumbadora, lo metían a él. Y a veces también, aunque estuviera el otro, cuando era el descanso, lo metían a él a tocar la tumbadora. Así
nos conocimos en el teleférico. Pero prácticamente yo no le hacía caso a él, porque éramos un grupo de muchachas que cogíamos una mesa, claro, yo creo que llamábamos la atención, porque todos éramos buenas mozas, pues, y nos sentábamos a merendar. Yo siempre pedía o chocolate o té. Entonces, ay, ella toma té. Ay, ella toma té. Claro, él empezó a fijarse en la mesa de nosotros y se acercaba a saludar. Él saludaba a todas las muchachas por igual. Yo tenía por costumbre, yo siempre tenía un paquete de caramelos que no sé si todavía existen, salvavidas. Y yo siempre lo ponía así en la mesa, el paquetito de caramelo. Y él siempre me pedía un caramelo. Yo le daba un caramelo. Así empezó la amistad, porque era una amistad con todas. No te puedo decir que era que especialmente yo, ¿no? Nada. Pero entonces, un día nosotros teníamos un tío que vivía en Sarria, un tío con su esposa, y a veces nos íbamos para allá. Entonces, un día lo invitamos, pues. Yo le pregunté a mi tía si podíamos invitar a un amigo que teníamos, porque realmente que era amigo de todas. Y ella me dijo que sí. Y entonces, un domingo, después de bajar del teleférico, lo llevamos a la casa de mi tío Mariano y de mi tía Rosa, que así se llamaba. Como te cuento, empezamos una amistad. Fuimos amigos. Creo que fuimos amigos como 2 años quizás. Fuimos amigos. Y hasta que él me propuso matrimonio. ¿Y qué edad tenía usted? ¿Qué edad tenía mi abuela? Ya yo sé. Él era más joven que yo. Una de las cosas por lo que yo no le paraba mucho era porque él era más joven que yo. Él tenía, creo que cuando nos casamos, él tenía 23 años. Era prácticamente, para mí, yo lo consideraba como un niño. Pero entonces, mi problema era que yo ya tenía ya 27 años. Yo no representaba la edad que tenía. Y todo el mundo, entonces, cuando nos veían juntas, yo, por ejemplo, con mi hermana Petra, Provi, Aura, nunca decía yo decía que yo era la mayor, no me creía, no era la mayor, porque yo era flaquita, morena, y no representaba la edad que tenía. Nunca voy a poder tener una relación con un joven que me enamore, siempre me enamoraban, eran puros chamos, yo los consideraba chamos. Había uno que sí me agradaba, no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba Andrés, pero también era menor que yo. Entonces era mi gran problema. Yo decía, yo creo que nunca voy a conseguir un hombre que sea contemporáneo conmigo o mayor. Yo pensaba que podía ser un hombre mayor. Bueno, uno de esos, pues, siempre terminábamos siempre en la Plaza Altamira, que ponían música en vivo, ¿verdad? Mis hermanas y yo. Ahí conocí yo al italiano. Era la época en que estaban llegando, tú sabes, los inmigrantes de Italia, de España, de Portugal. Ahí conocí yo se llamaba Francisco. Y bueno, él, me imagino que viendo que estábamos siempre estas muchachas ahí sentadas en los bancos, comiendo perros calientes, o tomando helado, él empezó a acercarse. Y así conocí yo a Francisco, y le decían Franco, no le decían Francisco sino Franco. Y bueno, y así ¿Y cómo era Francisco? ¿Ah? ¿Cómo era Francisco? Era rubio, de ojos claros, él era rubio. Sí, tú sabes, siempre me echaban broma porque como veían que él se acercaba, se manifestaba, pues. Y entonces decía, ay, ahí van a salir unos cafés con leche. Entonces decía, ay, ahí van a salir unos cafés con leche. Así me empezaban a echar broma a mí. Sí, nos comprometimos. De hecho, nos comprometimos. Él me pidió matrimonio. Él fue a la casa de los planchar, a hablar con los planchar. Yo le dije que yo trabajaba desde la edad de muy joven con los planchar, que mi familia toda, tanto mi abuela y tía, la hermana de mi mamá, trabajaban con esa familia, pues sí, llegué yo ahí a esa familia. Entonces, él fue a hablar con ellos, pues
sea, con buena intención. Me propuso matrimonio, sí, estábamos organizando el matrimonio, pero entonces en eso ya él se había terminado su contrato. Él era maestro constructor y era de los que trabajaban en el centro, y están construyendo el centro Simón Bolívar. Y entonces, pero cuando él me dice, o sea, él me dice que nos vamos a ir para Italia. Para mí eso fue un choque, porque yo no pensé que él se fuera a regresar para Italia, pues. Y esa fue la razón por la cual terminamos la relación. Y yo tenía ya una jugar de novia, porque pues, supuestamente nos íbamos a casar. Pero cuando yo le dije a él que yo no me podía ir para Italia, porque yo tenía mucha responsabilidad con mi mamá y con mis hermanos, y que yo era el único sustento de mi mamá, y era así en verdad. Yo era la que sostenía a mi mamá y a mis hermanos. Entonces, yo pienso que entonces quizás yo no estaba tan enamorada, porque si hubiera estado muy enamorada, no pospongo el matrimonio, ¿verdad? Claro. Me hubiera casado con él, que era un hombre productivo. Él iba a visitarme en la casa de los Blanchard. De hecho, Ciro, Alfredo, ¿se acordaba de él? Me decía, Feli, ¿por qué tú no te casaste con el italiano? ¿Tú no te casaste con el italiano? Dije, mi amor, yo tenía una responsabilidad. Y de casualidad, ¿recuerdas el apellido, el nombre completo de Francisco? No me acuerdo. No era un apellido italiano. Era como un apellido como inglés, pero no me acuerdo. Yo le decía, ¿por qué tú no tienes un apellido italiano? Él tampoco sabía por qué. No sé si era que, ¿sabes que en Europa había pasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Quizás su mamá a lo mejor tuvo una relación con un extranjero, porque, por ejemplo, en toda Europa había un extranjero en la época de la guerra. Quizás fue eso, quizás por eso él no tenía un apellido italiano, no tenía un apellido como inglés. Pero no me acuerdo del apellido. Total es que bueno, sí se terminó la relación. Quien me pegó, pero yo consideraba que mi prioridad era trabajar para ayudar a mi mamá. Por eso no me casé con él. O sea, ya yo pensé que yo no me iba a casar. Y que, es más, pretendí entrar a monja. Quería ser monja entonces, después de eso. Quería entrar a un convento. Pero el sacerdote que era como mi confesor, con quien yo hablaba, me aconsejó que a lo mejor Dios tenía dispuesto para mí otra cosa. Ay, Felicia. Muy emocionante, pues, pero en ese tiempo todavía no existían cuando yo salí embarazada de Feliciana todavía no existían ¿cómo se llama? Lo que se llama, que hacían hoy para averiguar si es niño o niña. Pero yo deseaba muchísimo que fuera una niña, porque yo quería tener a puras niñas. Para tu abuelo también, porque él, como yo venía de una familia muy disfuncional, ¿me entiendes? Él había pasado mal. De hecho, él se escapó de su casa, tendría que edad cuando él se escapa de su casa por problemas con la mamá. Se viene de allá del pueblito donde era él, porque era un pueblo que está en el Golfo de Cariaco. En un camión, le pidió una cola a un camionero, se vino para Caracas. Y él estuvo viviendo bajo un puente en Caracas mucho tiempo, hasta que un señor que él conoció, viejito, él era muy amistoso, él hace amistad con un viejito, y el viejito vivía bajo el puente, y él es que se lo lleva a vivir bajo el puente, y ahí estuvo mucho tiempo hasta que él, conociendo personas, él conoció a una pareja de inmigrantes gallegos, españoles, que tenían un restaurante en la Candelaria. Y entonces él empezó a trabajar ahí, como
como limpiador, pues. Entonces Ya, ellos, sabiendo que él estaba viviendo en un, no sé, donde se guardan los carros, en un estacionamiento, que también otro señor lo metió a vivir, lo sacó del puente y lo metió a vivir en el estacionamiento. Le dije, bueno, aquí tú puedes, mientras te acomodas, puedes vivir aquí, pero tú no tienes familia aquí. No, él no tenía familia en Caracas. Entonces, en el estacionamiento, él limpiaba los carros y así se ganaba una plática extra. Ay, bueno, oye, ¿cuándo se cayó esa vaina? Es que deberían. No, hombre, Felicia. La otra vez conoció a mi hermana Petra, mi hermana Provi, Aura, todo, y él hizo amistad con todas ellas. Y todas ellas estaban encantadas con Gilberto porque él, verdad que él era muy amable. Una de las que y él era muy trabajador, pero creo que trabajaba en una floristería, él hacía de todo. Y él a veces los fines de semana me llevaba flores. Me daba flores allá Romántico. donde yo estaba trabajando, porque ya yo me había ido de casa de los planchar, porque yo por problemas en la casa de los planchar yo me fui. Entonces Gilberto te llevaba flores donde tú No, y trabajabas. chica, hay una línea de perfumes, que él también distribuye esos perfumes. Ay, ¿cómo que se llama? Que en ese momento no eran tan famosos, pero que hoy por hoy cuestan un dineral. Entonces también me llevaba perfumes. Entonces todas mis amigas me enviaban al novio, Petra, Provi y Aura, me conocía. Y entonces un fin de semana lo llevamos para que conociera a mi mamá allá en el campo. Bueno, también toda la familia allá estaba con Gilberto. Gilberto fue hermoso y... Sí. No, al contrario, todo el mundo me decía que era feo, que porque... Ay, pero ¿por qué tú estás enamorada de ese negro tan feo? Así me decía. Yo decía, no, pero a mí no me importa. Ay, A mí no me importa. Mi abuela me está contando eso de mi abuelo y recuerdo de mi abuela así, sí. en la pared así, No, dándose la espalda. yo me acuerdo que ya Petra era novia de Tirso, ya tenían planificado su matrimonio, y entonces él me dice, ay, pero yo no tengo club, hay que ir con un club para ese matrimonio. Y yo le digo, claro, alquilas un club. Y dije, yo alquilas un club. Yo te compro una camisa, yo le compré una camisa y él alquiló un club con una corbata. Y él vivía en Ruperto Lugo, en el barrio ese que está ahí, tú sabes, en Puercato Negro. Él vivía por ahí. A mí me parece que vivía con una vieja. ¿Viste? Porque entonces debe ser Con una vieja feliz. Sí, vivía con una señora mayor. Entonces ella me llamó por teléfono. Sí, ella me llamó por teléfono y quedamos en encontrarnos en la Plaza La Candelaria. Yo le digo, no, yo no tengo ningún problema, señora, si usted quiere hablar conmigo, está bien. ¿Dónde nos vamos a encontrar? En la Plaza La Candelaria. ¿Cómo vas a ir vestida así? Yo le dije, bueno, se está empezando a usar los blue jeans, la mujer y los blue jeans. Yo le dije, bueno, yo me voy a poner un blue jean, el zapato de tenis y blusa blanca. Y así, bueno, yo voy a estar sentada por ahí en un banquito en la Plaza La Candelaria. Ella nunca llegó. Yo me imagino que ella llegó y me vio. Yo me imagino eso, que ella llegó y me vio y vio que yo era una joven, pues. Y entonces, bueno, ¿Quién viera a Gilberto? Sí, ahí. Entonces yo le dije a él, mira, tú sabes que la persona en donde tú vives, porque claro, él sí me había dicho que él vivía en casa de, que él no tenía familia, pero vivía en casa de una señora. Claro, él no me dijo que era que él tenía una relación con la señora. Entonces yo le dije, bueno, ella me citó y supuestamente nos íbamos a ver en la Plaza La Candelaria, pero yo fui, pero yo creo que ella nunca llegó. Un momento que él pero yo le decía, pero tú eres muy joven. Yo tenía ya 27 años, yo tenía 23. Y yo decía, no, tú eres muy jovencito. Y decía, ¿y eso qué importa? Gilberto para adelante. Sí. Y bueno, nos casamos el 27 de agosto. Nos casamos. El primero de agosto nos casamos por civil en el consejo. Y el 27 no nos casamos en las fiestas del pueblo, porque siempre que había una fiesta o un matrimonio y eso, la gente que se metía en la fiesta, ¿entiendes? Entonces
Entonces yo le dije, vamos a casarnos por la iglesia después de las fiestas del pueblo. Y nos casamos un 27 De agosto. de agosto en la iglesia del consejo. Abuela, ¿qué sentiste cuando te casaste? Eso. También estaba como asustada, porque yo nunca había tenido una relación con ningún hombre, nunca había tenido ninguna relación con ningún hombre. Y porque con mi novio italiano tampoco, nunca tuve relación íntima con él, nunca. Este otro hombre que también siempre me respetó, era muy cariñoso. Él tenía un carro y tenía una moto. Y él iba a veces en las tardes a buscarme para salir a pasear. Y él le echaba colita a los niños. Nunca ningún pretendiente me faltó el respeto. Porque te puedo contar algo. A mí me pegó mucho, por ejemplo, el rompimiento con el italiano, pues era la primera vez que yo, ¿verdad?, me enamoraba. Pero, entonces, decidí que yo no iba, pero yo tenía que 22 años, 23 años. Suponte que nosotros tuvimos de amores de 2 años, más o menos. Después de eso, yo decidí que yo no me iba a enamorar más, ¿verdad? Y cuando yo conocí a Gilberto ya tenía 28 años, yo tenía 28 años, y él tenía 23, él acaba de cumplir 23. Pero fue bonito, porque él también fue muy educado, con todo que era un muchacho solo, que estaba viviendo solo, que no tenía, vamos a decir, una educación familiar. Él fue muy respetuoso conmigo. Nunca me propuso que nos fuéramos a acostar, porque él decía, esto es normal hoy en día, ¿verdad? No, sí. Nunca me propuso. Bueno, íbamos al cine, a veces yo me quedaba en casa de mi tía, que me acompañaba un rato, después se iba. ¿Cómo era tu vestido de matrimonio? Sencillo, era un vestido sencillo. Porque no era como el de Petra, que era bordado con... Porque el de Petra, los Martínez se lo mandaron a hacer una de las boutiques más famosas que habían en ese momento en la avenida Urdaneta. Creo que se llamaba Teresita, alta costura. Creo que así se llamaba, y era, tú sabes, de unas españolas. El vestido de Petra fue espectacular. Yo me casé en el campo, porque Petra se casó aquí, en Caraballeda. Su matrimonio fue celebrado por todo lo alto, en la casa de Román. Y fue una fiesta buenísima. Bueno, ¿cómo sería? Que de la fiesta de ella quedaron 6 cestas de champaña y Petra y ella me la guardaron. Como sabían que yo me casaba en agosto, ella me guardaron las cestas de champaña. Bueno, que yo no la podía comprar, pero claro, tampoco era en ese tiempo. Una cesta de champaña costaba 15 bolívares y la cesta traía 6 botellas de champaña. Creo que los planchanos regalaron whisky para la fiesta. El matrimonio que fue en el campo, pero fue bien bonito. También fue celebrado. También. Aunque fue sencillo, pues. Bueno, mucha gente decía que mi matrimonio había sido muy bendecido, porque de mi matrimonio salieron tres bodas salieron de mi matrimonio. ¡Échale feliz! Sí, eso fue muy bonito y la gente lo comentaba. ¿Sabes cómo son los pueblos, no? Los caseríos, eso no era un pueblo, es un caserío. Entonces todo el mundo comentaba eso. Oh, el matrimonio de la negrita salieron 3 matrimonios. Que por cierto, una todavía está viviendo allá. Bueno, nuestra vida de pareja comenzó en una habitación con un baño en Sarría y con derecho a cocina, derecho a usar la cocina. Todas las compañeras, que todas eran muchachas que trabajaban en casa de familia, me envidiaban a Gilberto, porque Gilberto iba y me llevaba flores, a veces me llevaba perfumes, me llevaba chocolate. Las invitaba a todas, porque a él no le importaba que salieran mis amigas conmigo. Y él iba a veces en las tardes y la señora lo permitía. Decía, si quieres salir, Fanny, en la tarde, si tu novio puede venir y pueden salir en la tarde, él me lo permitía.
Y nosotros íbamos, eso era en Santa Ludwig, ya en Santa Ludwig. Nos íbamos en la entrada de la avenida Sucre de los Dos Caminos. Había un señor que tenía un carro que hacía parrilla. Nos íbamos para allá a comer parrilla. Él invitaba a todas las muchachas, y a veces para el cine, nos íbamos todo el grupo para el cine. Y después, bueno, y subíamos al teleférico. El paseo más común era el teleférico. Ay, coño. Ya va. Abuela, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña que ustedes me cuidaban. Era que mi abuelo me decía: vas para donde Alfonso, ay, para donde Alfonso, ¿eh? Me vas a traer una pilsen, una cerveza. Y como no me la despachaba, no le digas a tu abuela, no le digas a tu abuela, toma y te compras algo para ti. O si no era eso, era café o cigarro o las pilsen. Pero siempre me mandaba a buscar algo. Pero no le digas a tu abuela, no le digas a tu abuela. Claro, que estaba en Caracas. Porque él tenía prohibido fumar. Que a él le habían prohibido fumar. Es que todo el mundo me decía, se sube arriba en el techo y se esconde por ahí a fumar. Yo, bueno, él empezó a fumar a los 13 años. Yo empecé a trabajar en una galería de regalos para matrimonio, ¿verdad? Y entonces ya yo estaba embarazada de Elena. Y resulta que la familia donde yo fui a trabajar, ellos eran diplomáticos de Noruega. El señor era diplomático de Noruega. Pero también siempre me tocaron buenas personas con quien trabajar. Entonces la casa era muy grande. No sé si existirá todavía porque eso fue entre Chacao y eso quedaba entre Chacao, la Castellana y parte del Country Club, de lo grande que era la casa, era bellísima. Entonces, cuando la señora me conoce a mí, que también estaba recién casada, Abuela, ella nos da una ay, ay, tía. Sí. Abuela, yo creo que no. Yo creo que eso lo va a tener que amarrar. Ay, bueno, hoy está el viento molestando. Fuerte. Está más fuerte que lo odio. Ay, es que se cayó el clavo. Tía, se perdió el clavo. Ay, pero la semana pasada no pasó eso. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya gustado. Esto fue otro capítulo de Voces de Herencia. Por problemas técnicos, continuamos la siguiente semana. Chao. Ok, chao, pues nos oímos, nos vemos. O me oyen y yo no los veo.